El mejor regalo para la boda de tu hermano es que desaparezcas de esta familia para siempre. La sala quedó en silencio. Lo que no sabían era que esa boda se pagaba con mi dinero, y yo estaba a punto de recuperarlo. Todo empezó con una promesa que nunca me hicieron. Soy Sofía Méndez, 28 años, y mi familia siempre me ha tratado como una sombra. Mi hermano, el hijo predilecto, un abogado exitoso, no podía hacer nada mal. Y yo entregué mi corazón para mantener a la familia unida, sacrificando mis propios sueños, siempre tratando de que se sintieran orgullosos. Pero para ellos, nunca fue suficiente. Le sonreían a mi hermano. Le daban palmadas en la espalda con orgullo, mientras yo solo recibía miradas frías y palabras más afiladas. ¿Por qué no puedes ser más como él?, decían, sus voces cortándome como cuchillas. Me lo tragué todo. Me quedé en silencio, creyendo que algún día finalmente me verían. Entonces, la boda de mi hermano se acercó. Me entregaron la responsabilidad de que todo fuera perfecto, manejando cada detalle, asegurándome de que nada saliera mal. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez se darían cuenta de mí. Pero me equivoqué. La noche antes del gran día, nos sentamos a la mesa. Mi hermano exigió bandas más lujosas, flores importadas, cosas que simplemente no podía costear. Dije que no, y fue entonces cuando mis padres estallaron. Sus palabras golpearon como un puñetazo que nunca vi venir. El mejor regalo para la boda de tu hermano es que desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. Se me oprimió el pecho, pero no supliqué. Me levanté, tomé mis llaves y salí. La puerta se cerró detrás de mí, como un punto final. Llegó el día de la boda. Todo parecía perfecto, hasta que todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Si fueras tú, ¿te quedarías a presenciarlo? ¿O te irías para siempre? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tu respuesta. Años antes, yo era un especialista en marketing freelance con grandes sueños. Acababa de conseguir un contrato con una gran cadena de supermercados, 100 millones de pesos para renovar su campaña publicitaria regional. Era mi boleto a la independencia. Una oportunidad para hacerme un nombre en una industria despiadada. Pero entonces, la tienda de abarrotes de mi familia en Pereira tocó fondo. Las facturas se acumulaban, los proveedores dejaron de llamar, y mis padres se ahogaban en deudas. La voz de mi mamá se quebró por teléfono, suplicándome que ayudara. Mi papá, usualmente estoico, admitió que podrían perderlo todo. No podía permitir que eso sucediera. Así que renuncié al contrato. Llamé al representante del supermercado, cancelé el acuerdo y puse cada gramo de mi energía en salvar nuestra tienda. Creé una campaña de marketing desde cero. Anuncios en la radio local, volantes en cada buzón, incluso las primeras publicaciones en redes sociales en plataformas todavía torpes. Negocié con proveedores, encanté a los clientes y recorté costos. En cuestión de meses, el flujo de clientes se duplicó. Los ingresos de la tienda subieron y pagamos las peores deudas. Trabajé noches enteras ajustando lemas, diseñando carteles, creyendo que esto finalmente les haría verme, pero no lo hicieron. Mi mamá, Julia, y mi papá, Javier, convocaron una reunión familiar una tarde. Esperaba gratitud, quizás un reconocimiento por sacarnos adelante. En cambio, le entregaron las riendas de la tienda a mi hermano Bruno. Él es abogado, dijo mi mamá, sus ojos brillando de orgullo. Tiene cabeza para esto. Bruno, que no había movido un dedo, que pasó esos meses en su bufete de abogados, ahora estaba a cargo. Mi papá asintió, evitando mi mirada. Es lo mejor, dijo. Me quedé allí, atónita, con el pecho apretado. Bruno sonrió con aire de suficiencia, ajustándose la corbata, ya planeando cambios en mi campaña. ¿Lo hiciste bien, Sofía?, dijo.
Su tono goteaba condescendencia. ¿Bien? Había salvado su legado. Había sacrificado mi futuro. Pero para ellos, yo solo era el respaldo, la que llenaba los vacíos. Mi mamá seguía elogiando la visión de Bruno, como si mi trabajo no fuera nada. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su café. Quería gritar, exigir que reconocieran lo que había hecho, pero no lo hice. Me tragué el dolor, forcé una sonrisa y seguí adelante. En las noches tardías en la tienda, reorganizaba estantes, actualizaba anuncios, cualquier cosa para seguir siendo útil. Me dije a mí misma que eventualmente se darían cuenta. Si trabajaba más duro, si me demostraba más, verían mi valor. Quizás en una cena familiar, mi mamá finalmente diría, «Nos salvaste». Quizás mi papá me daría una palmada en el hombro a mí, no a Bruno. Nicolás Torres, mi mejor amigo desde la universidad, vio a través de todo. Nos reuníamos en una cafetería, y él sacudía la cabeza al escuchar mis historias. «Están ciegos, Sofía», dijo una noche, tomando un sorbo de café. «Te estás matando por gente a la que no le importa». No le hice caso, pero sus palabras se quedaron conmigo. No podía dejar de tener esperanza. No podía dejar de intentar ganarme su respeto. Así que me quedé, entregándome a su mundo, creyendo que algún día me valorarían. La tienda prosperó gracias a mi campaña. Los clientes llenaban los pasillos, las cajas registradoras zumbaban y los proveedores regresaron. Pero cada vez que entraba, veía el nombre de Bruno en la puerta de la oficina del gerente. Mis padres lo llamaban para discutir la estrategia mientras a mí me dejaban reponiendo estantes. «Buen trabajo», dijo mi mamá una vez, distraída, como si hubiera trapeado el piso, no salvado su negocio. Bruno entraba, lanzando ideas que yo ya había implementado, y ellos asentían como si las hubiera inventado. Seguí esperando un gracias, uno de verdad. Seguí pensando, quizás, la próxima vez. Quizás, si hacía más, me verían como algo más que la hija menor. Así que seguí adelante, ignorando el dolor en mi pecho, esperando el día en que finalmente dijeran que era suficiente. Meses después, estaba hasta el cuello planeando la boda de mi hermano. Bruno iba a casarse con Lorena Nieto, su prometida, y mis padres me entregaron las riendas para que todo sucediera. No preguntaron si tenía el tiempo o el dinero, solo esperaban que cumpliera. Había estado trabajando como freelance en marketing, apenas sobreviviendo, pero usé mis ahorros, 25 millones de pesos, para cubrir los anticipos de proveedores, el lugar, todo. Quería que fuera perfecto, no por Bruno, sino para demostrar que podía hacer algo que ellos valorarían. Pasé semanas llamando a servicios de catering, floristas, fotógrafos, asegurando cada detalle. Elegí un menú: pollo asado, puré de papas al ajillo, ensaladas de verano, para ajustarme al presupuesto. Me reuní con proveedores en Pereira, regateando para mantener los costos bajos, revisando 2 veces los contratos para evitar errores. Pero Bruno tenía otras ideas. No solo quería una boda, quería un espectáculo. «Consigue un cuarteto de cuerdas de Bogotá», exigió durante el desayuno una mañana, mientras revisaba su teléfono. Y esas orquídeas exóticas importadas. Lorena las vio en una revista. Le expliqué que el presupuesto era ajustado, que mis ahorros ya estaban al límite. Puso los ojos en blanco. «Siempre estás recortando gastos, Sofía. Haz que suceda». Mi mamá, Julia, intervino, tomando un sorbo de su café. «Tiene razón. Este es su día. No lo arruines». Mi papá, Javier, solo asintió, hojeando su periódico. Sus palabras dolieron, pero seguí adelante, pensando que tal vez una boda impecable finalmente les ganaría su respeto. Trabajé hasta tarde por la noche, enviando correos electrónicos a proveedores, ajustando planes. Encontré una banda local dispuesta a tocar por menos. Reservé rosas estándar en lugar de flores importadas.
Cada elección fue calculada para equilibrar las demandas de Bruno con la realidad, pero él siguió presionando. Una tarde, llamó, insistiendo en un DJ famoso de Medellín. «Son solo unos pocos millones más», dijo como si nada. Le recordé que yo estaba financiando la mitad de la boda. «Resuélvelo», espetó, colgando. Julia escuchó y sacudió la cabeza. «¿Por qué no puedes hacer lo que él quiere?», dijo. Javier levantó la vista, murmurando. «No le arruines esto». Me sentí ignorada, como si mis esfuerzos fueran invisibles. Había pasado horas coordinando, sacrificando mis propios proyectos para hacer realidad su visión. Sin embargo, a cada paso me criticaban. En un almuerzo familiar, Julia señaló un error tipográfico en el borrador de la invitación que le había mostrado. «Descuidada», dijo, arrojándolo a un lado. Bruno sonrió con suficiencia, añadiendo, «Típico de Sofía». Quise responder, decirles cuánto estaba cargando, pero me mordí la lengua. Seguí ajustando el plan de asientos, confirmando entregas, esperando que vieran el trabajo detrás de todo. Nicolás notó el precio que estaba pagando. Nos encontramos en una cafetería en Pereira una tarde, y me desahogué sobre las interminables demandas de Bruno. «Ahora quiere una escultura de hielo personalizada», dije, exhausta. Nicolás se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Sofía, te estás desviviendo por gente que no te aprecia. Defiéndete». Me encogí de hombros, revolviendo mi café. «Si logro esto, tal vez finalmente me vean». Él sacudió la cabeza, no convencido. «No lo harán. Vales más que su aprobación». Pero no pude parar. Seguí en ello, llamando al lugar a diario, asegurándome de que los manteles fueran perfectos, el pastel ordenado. Incluso pagué un depósito extra para asegurar un generador de respaldo, por si acaso. Mis ahorros disminuyeron, pero me dije que valía la pena. Si podía ofrecerle a Bruno su día perfecto, tal vez Julia me sonreiría por una vez. Tal vez Javier diría algo más que «no lo arruines». Lo di todo en la boda, creyendo que era mi oportunidad de brillar. Las demandas de Bruno siguieron aumentando. En un momento, me envió un enlace a un servicio de catering de lujo, insistiendo en aperitivos de caviar. Lo llamé, explicando que destrozaría el presupuesto. «Me estás avergonzando», dijo, su voz fría. Julia escuchó cuando visité la casa y suspiró. «Solo haz lo que te pide, Sofía». «No es tan difícil», Javier asintió, sin levantar la vista de su televisor. Su desdén quemaba, pero seguí trabajando, ajustando planes, esperando que la boda cambiara la forma en que me veían. La noche antes de la boda, me senté en la mesa del comedor de mi familia, el aire denso de tensión. Mi mamá había cocinado su asado habitual, pero nadie comía. Bruno se reclinó en su silla, revisando su teléfono mientras su prometida, Lorena, picoteaba su plato. Mi papá tomaba su vino, apenas levantando la vista. Había pasado meses planeando la boda de Bruno, invirtiendo 25 millones de pesos de mis ahorros. Pero esta noche se sentía diferente, como si se estuviera gestando una tormenta. Me preparé, esperando una velada tranquila. Bruno rompió el silencio. «Sofía, tenemos que mejorar el menú», dijo, sin levantar la vista. «Añade colas de langosta y ese champaña francés de reserva. Ah, y contrata a ese fotógrafo de Bogotá, el que cubrió la gala del gobernador». Lo miré, mi tenedor congelado. ¿Cola de langosta? ¿Champaña que costaba 1 millón de pesos la botella? ¿Un fotógrafo que cobraba 7 millones al día? Ya había estirado mis ahorros al límite cubriendo la mitad del costo de la boda. «Bruno, no puedo», dije, manteniendo la voz firme. «Ya he pagado todo. El lugar, la banda, las flores. No queda dinero». Se burló, arrojando su teléfono sobre la mesa. «Siempre eres tan tacaña, Sofía. Esta es mi boda. Haz que suceda». Julia dejó su copa con fuerza,
Sus ojos se entrecerraron. Tiene razón, dijo. Este es un día único en la vida. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Javier levantó la vista, su voz áspera. No le arruines esto a tu hermano. Se me oprimió el pecho, sus palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Lo había dado todo, mi tiempo, mi dinero, mi energía, y todavía me veían como el problema. Traté de explicar. He gastado 25 millones de mis propios ahorros. El presupuesto está al máximo. La langosta y un fotógrafo famoso no son posibles. Bruno puso los ojos en blanco, inclinándose hacia Lorena. ¿Ves? Te dije que nos escatimaría. Lorena se quedó callada, evitando mi mirada. Julia cruzó los brazos, su voz aguda. Siempre has sido así, Sofía. Nunca das la cara cuando importa. Javier asintió, añadiendo, Bruno merece algo mejor que tu esfuerzo a medias. ¿A medias? Había trabajado noches enteras, regateado con proveedores, hecho posible la boda de sus sueños, pero para ellos no era nada. Me defendí, mi voz subiendo de tono. He pagado la mitad de esta boda. He hecho todo lo que pidieron. No puedo seguir invirtiendo dinero que no tengo en esto. Bruno sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. Entonces, tal vez, no deberías estar involucrada en absoluto, dijo. Julia se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. ¿Sabes qué, Sofía? El mejor regalo para la boda de tu hermano es que desaparezcas de esta familia para siempre. La habitación quedó en silencio. Javier no se inmutó, solo miró su plato. Lorena se movió incómoda, sin decir nada. Mi corazón latía con fuerza, sus palabras resonando como una bofetada. ¿Desaparecer? Después de todo lo que había hecho. Quise gritar, enumerar cada sacrificio que había hecho, pero sus rostros, la mirada fulminante de Julia, la indiferencia de Javier, la sonrisa petulante de Bruno, me dijeron que no importaría. Lo habían elegido a él, de nuevo. Me levanté. La silla raspó el suelo. Bien, dije, mi voz baja pero firme, si eso es lo que quieren. Tomé mi bolso, mis llaves tintineando en mi mano. Julia me llamó. No hagas una escena, Sofía. Pero ya no la escuchaba. Salí por la puerta, cerrándola de un portazo detrás de mí. El sonido, agudo y final. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Pero sentí un fuego por dentro. Les había dado todo. Mis ahorros, mi tiempo, mi esperanza, y me lo habían arrojado a la cara. Sentada en mi coche, agarré el volante, mi mente a toda velocidad. Me querían fuera, bien, pero no iba a desaparecer en silencio. Había pasado meses construyendo su día perfecto, solo para que me dijeran que yo era el problema. No más. No estaba segura de qué haría a continuación. Pero una cosa estaba clara. Se acabó el ser su tapete. Arranqué el motor, mi resolución endureciéndose. Mañana verían lo que pasaba cuando dejara de cargar con su peso. A la mañana siguiente, me desperté con sus palabras aún ardiendo en mis oídos. Me senté en mi cama mirando mi teléfono, la aplicación de mi cuenta de ahorros abierta. 25 millones de pesos. Todo mi capital, invertido en depósitos para la boda de Bruno, catering, floristas, la banda, todo pagado de mi bolsillo para que su día fuera perfecto. Pero después de la cena de anoche, su exigencia de que desapareciera para siempre lo cambió todo. No iba a dejar que me pisotearan más. Empecé a llamar a los proveedores. Primero, al servicio de catering. Cancele el pedido, dije, mi voz firme. Retiro el depósito. La mujer al otro lado de la línea dudó, preguntando por las penalizaciones, pero no me importó. Luego, la florista. Ni rosas, ni centros de mesa. Le dije, reembolse mi pago. La banda fue la última. Ya habían cobrado mi cheque, pero exigí una devolución del cargo. Para el mediodía, había recuperado la mayor parte de mis 25 millones de pesos,
dejando la boda desmantelada, sin flores, sin música, sin comida. No sentí culpa, solo resolución. Me querían fuera. Les daría una boda que nunca olvidarían. Por la tarde, el caos estalló en el lugar del evento. Los invitados llegaron y encontraron mesas vacías. No había banda tocando, ni ramos a la vista. Lorena, la prometida de Bruno, estaba de pie con su vestido, atónita, mientras los parientes susurraban confundidos. Bruno, con la cara roja, le gritaba al personal del lugar, que no tenía respuestas. Julia me llamó, su voz chillona a través de mi buzón de voz. Sofía, ¿qué has hecho? Lo has arruinado todo. Javier también dejó un mensaje, su tono frío. Eres una vergüenza para esta familia. No devolví la llamada. Sus acusaciones no me afectaron. Ya había escuchado suficiente. Esa noche, Bruno recurrió a un foro en línea, un grupo de chismes local de Pereira que bullía de cotilleos. Mi hermana saboteó mi boda, publicó. Sus palabras goteaban veneno. Está celosa, es rencorosa, y arruinó el mejor día de mi vida. Me pintó como la villana, afirmando que había arruinado deliberadamente su gran momento. Los comentarios se acumularon, algunos de vecinos que conocía desde hacía años, llamándome egoísta, desquiciada. Julia intervino, respondiendo a la publicación de Bruno. Siempre ha sido un problema. Javier no publicó, pero sabía que estaba de acuerdo. Sus mentiras se extendieron como la pólvora, retorciendo la verdad para salvar las apariencias. Me senté en mi apartamento leyendo las publicaciones, con el estómago revuelto. Una parte de mí quería responder, exponer cómo había financiado la mitad de la boda de sus sueños, cómo habían exigido más de lo que podía dar. Pero, ¿cuál era el punto? Nunca admitirían que estaban equivocados. En cambio, abrí mi laptop y comencé a buscar apartamentos en Villa de Leyva. La había visitado una vez. Me encantaron las montañas tranquilas. El nuevo comienzo que prometía. Pereira ya no tenía nada para mí. Solo una familia que me veía como desechable. Llamé a un agente inmobiliario preguntando por alquileres. Algo pequeño, dije. Estoy empezando de cero. Nicolás pasó por allí esa noche, su rostro sombrío. Te están destrozando en línea, dijo, mostrándome la publicación de Bruno en su teléfono. ¿Estás bien? Asentí, aunque mis manos temblaban. He terminado con ellos, le dije. No insistió. Simplemente se sentó conmigo mientras empacaba algunas cajas, libros cerrados, mi laptop. Eres más fuerte de lo que creen, dijo antes de irse. Sus palabras se quedaron conmigo. Una pequeña ancla en la tormenta. Para la medianoche, había reservado un billete de autobús de ida a Villa de Leyva para la semana siguiente. El colapso de la boda fue culpa de ellos. Me habían presionado demasiado. El mensaje de voz de Julia volvió a sonar en mi mente. Su voz culpándome por su vergüenza. El tono frío de Javier resonó, etiquetándome como una desgracia. La publicación de Bruno, con sus mentiras, fue lo que más dolió, pero no me quedaría luchar contra su narrativa. Les había dado todo, mi dinero, mi esfuerzo, mi esperanza, y lo habían tirado. Ahora me estaba eligiendo a mí misma. Semanas después del caos, estaba en mi pequeña oficina en Pereira, empacando las últimas cosas. Había construido un modesto negocio de marketing freelance a lo largo de los años. Un trabajo extra que me daba lo suficiente para mantenerme a flote. No era mucho. Solo una habitación alquilada con un escritorio, una computadora y algunos archivos de clientes. Pero era mío. Había decidido venderlo. Una agencia local ofreció 60 millones de pesos por mi lista de clientes y contratos. Firmé los papeles sin dudarlo. La pluma firme en mi mano. Ese dinero, más los 25 millones que había recuperado de la boda, era mi boleto de salida. También tomé una decisión más difícil. Durante años, me había entregado a la tienda de abarrotes de mi familia, primero con la campaña de marketing que la salvó, luego
con una inversión de 10 millones de pesos de mis ahorros para mantenerla en funcionamiento. Había gestionado el inventario, negociado con proveedores, mantenido los libros en orden, pero después de su traición, se acabó. Contacté al banco y retiré mi inversión hasta el último centavo. No llamé a Julia ni a Javier para advertirles. Habían tomado su decisión cuando me dijeron que desapareciera. Sin mi dinero y mi gestión, las grietas de la tienda, las que yo había remendado durante años, se abrirían de par en par. Para fin de mes, estaba en un autobús hacia Villa de Leyva. Mis pertenencias cabían en 2 maletas: ropa, una laptop, algunos libros. Las montañas se alzaban fuera de la ventana. Su tranquila promesa me impulsaba hacia adelante. Había alquilado un pequeño apartamento en el centro. Nada lujoso, solo un apartamento de una habitación con vistas a las montañas. La primera noche, me senté en el suelo desnudo comiendo comida para llevar, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pereira había quedado atrás. Julia, Javier, Bruno y su veneno, también. La tienda familiar no duró mucho después de que me fui. Nicolás me enviaba actualizaciones, sus mensajes directos. Los proveedores dejaron de entregar cuando los pagos se estancaron. Los clientes disminuyeron, ahuyentados por los estantes vacíos. Bruno, a quien le habían entregado las riendas, falló en cada decisión. Julia intentó intervenir, pero no pudo manejar la logística que yo había gestionado. Javier simplemente se retiró, culpando a todos los demás. En cuestión de semanas, la tienda se declaró en quiebra, sus puertas cerradas para siempre. Nicolás escribió: «Se están desmoronando sin ti». No respondí. Su fracaso ya no era mi carga. En Villa de Leyva, empecé de nuevo. Acepté trabajos de marketing freelance, pequeños encargos para tiendas locales, creando anuncios para tostadores de café y boutiques. El trabajo era constante. Mis habilidades afiladas por años de esfuerzo. Al principio me mantuve reservada, desconfiada de las caras nuevas, pero la calidez de la ciudad me atrajo. Una mañana, entré en una panadería del centro, atraída por el olor a pan recién hecho. Silvia Benítez, la dueña de la panadería, me saludó con una amplia sonrisa. Tenía unos 50 años, su delantal espolvoreado de harina, su risa lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. «Pareces nueva por aquí», dijo, deslizándome un bollo gratis por el mostrador. Empezamos a hablar. Le dije que acababa de mudarme, omitiendo los detalles complicados. Silvia no insistió, solo compartió historias propias. Cómo había empezado la panadería después de un divorcio, reconstruyendo desde cero. «Se necesita valor para empezar de nuevo», dijo, sus ojos amables. Me invitó a una reunión de negocios local, presentándome a dueños de tiendas que necesitaban ayuda con el marketing. Conseguí 2 clientes esa semana gracias a ella. Silvia se convirtió en una parte habitual de mis días. Café en su panadería, charlas sobre la vida. Su presencia constante me anclaba. No supe nada de Julia ni de Javier. Bruno envió un correo electrónico furioso acusándome de arruinar el negocio familiar. «Eres una egoísta», escribió, como si yo no lo hubiera mantenido a flote durante años. Lo borré sin responder. Lorena permaneció en silencio, probablemente atrapada en la órbita de Bruno. Pensé en las palabras de Nicolás desde Pereira. «Eres más fuerte de lo que creen». Tenía razón. En Villa de Leyva, no era la sombra que había sido en Pereira. Estaba construyendo algo nuevo, clientes, conexiones, una vida que se sentía mía. Una noche, Silvia me invitó a su panadería, después de cerrar. Nos sentamos con tazas de té. El olor a rollos de canela persistía. «Te ves diferente», dijo, más asentada. Asentí, dándome cuenta de que no había pensado en Pereira en días. Por primera vez, me sentí sin cargas,
como si pudiera respirar sin llevar sus expectativas. Villa de Leyva fue mi nuevo comienzo, y con la ayuda de Silvia, estaba encontrando mi lugar. No miraba hacia atrás. Meses después, Villa de Leyva se había convertido en mi santuario. Pero las consecuencias de Pereira todavía resonaban. La tienda de abarrotes familiar, que alguna vez fue el corazón del mundo de mis padres, había desaparecido, sus ventanas cerradas, un símbolo de su desmoronamiento. Julia y Javier se enfrentaron a una nueva y dura realidad. Sus ahorros disminuyeron, obligándolos a vender su casa y mudarse a un apartamento estrecho en las afueras de Pereira. Los vecinos que antes los saludaban calurosamente ahora evitaban su mirada, su reputación empañada por el colapso de la tienda. A Bruno no le fue mejor. Su encanto, que antes le bastaba para ganar favores, no podía ocultar su mala gestión. Había conseguido un trabajo en una ferretería, pero los clientes susurraban sobre su papel en la caída de la familia. Su arrogancia ya no tenía peso. Lorena, su prometida, se alejó. Su compromiso se disolvió silenciosamente en medio de la tensión. La vida que habían construido sobre una gloria prestada se había derrumbado. No me detuve en sus luchas. Villa de Leyva era mi enfoque. Un lugar donde podía reconstruir sin sus sombras. Mi negocio de marketing freelance echaba raíces. Había conseguido contratos con 5 negocios locales. Una cervecería, una librería, una galería de arte, una cafetería y una tienda de artículos de senderismo. Mis días estaban llenos de diseñar logos, escribir textos publicitarios y presentar campañas mientras tomaba café en los bulliciosos cafés del centro. Mis ingresos rondaban los 7 millones de pesos al mes, suficiente para mi modesto apartamento, la comida y caprichos ocasionales, como una entrada para un concierto o un nuevo par de botas de montaña. Cada proyecto se sentía como un ladrillo en los cimientos de una vida que estaba creando para mí. Nicolás siguió siendo una presencia constante, incluso a kilómetros de distancia. Llamaba cada pocas semanas, su voz cálida a través de la línea crepitante. «Pereira no es lo mismo sin ti», dijo una vez, y luego se rió. «Pero la estás rompiendo allá afuera». Enviaba fotos de su último proyecto de carpintería, pequeños detalles que mantenían viva nuestra amistad. Su aliento me recordaba la fuerza que había olvidado que tenía. Silvia, la dueña de la panadería, era mi ancla en Villa de Leyva. Su tienda, con sus acogedoras mesas de madera y el aroma a pasteles recién hechos, era donde yo ideaba o me relajaba después de largos días. Me regalaba un muffin diciendo, combustible para el trabajo. Su fe en mí, sin complicaciones, inquebrantable, me ayudó a verme como algo más que la hija que nunca había sido suficiente. Entonces llegó la carta de Julia. Llegó una mañana fresca, su letra temblorosa en el sobre. Afirmaba que le habían diagnosticado una enfermedad grave, suplicándome que volviera a Pereira para ayudarla a ella y a Javier a reconstruir. Las palabras estaban cargadas de culpa, pintándome como la clave de su salvación. La leí 2 veces, con el estómago apretado. Silvia, limpiando su mostrador, vio mi cara y preguntó qué pasaba. Le entregué la carta. La escaneó, frunciendo el ceño. «Esto huele a manipulación», dijo, arrojándola a un lado. La gente no cambia de la noche a la mañana. Su franqueza pafanicipó mis dudas. Ya había visto las tácticas de Julia antes, usando la lástima para mover los hilos. Nicolás, cuando lo llamé, estuvo de acuerdo. «Está tratando de arrastrarte de vuelta», dijo. «No caigas». No lo hice. Escribí una única respuesta, corta y final. «Les deseo lo mejor, pero no voy a volver». La envié por correo y bloqueé sus números. Cortar lazos con ellos no fue fácil. Una parte de mí todavía anhelaba la familia que había querido que fueran, pero sabía que seguir atada a su caos solo erosionaría la paz que había encontrado. Silvia asintió cuando se lo conté.
sus ojos orgullosos. Te estás eligiendo a ti, dijo, sirviéndome café. Eso es lo más difícil y valiente. Nicolás hizo eco de ella en su siguiente llamada, diciendo, ahora eres libre, no mires atrás. Su apoyo, constante y real, me dio el coraje para dejar ir. En Villa de Leyva, estaba construyendo más que una carrera. Me uní a un grupo de senderismo local, recorriendo caminos donde las montañas se extendían infinitas y salvajes. Empecé a pintar de nuevo, un pasatiempo que había abandonado, llenando cuadernos de bocetos con paisajes de acuarela. Mi apartamento se convirtió en un hogar, plantas en el alféizar de la ventana, una alfombra de un mercado local, un estante de libros que realmente tenía tiempo de leer. Conseguí un gran contrato con una junta de turismo regional, una campaña de 6 meses que duplicó mis ingresos. El trabajo fue desafiante, pero cada noche que pasé ajustando lemas, se sintió como una prueba de mi valía. Una tarde en la panadería de Silvia, me senté con ella y algunos de sus clientes habituales, riendo con historias de los peculiares festivales de Villa de Leyva. Un cliente pasó a agradecerme por una campaña que había aumentado el tráfico en su tienda. Sonreí, sintiendo una calidez que no había conocido en Pereira. La lección se estaba asimilando. Mi valor no estaba ligado a lo que hacía por Julia, Javier o Bruno. Estaba en la vida que estaba creando, los clientes que confiaban en mí, los amigos que me levantaban, los momentos tranquilos en los que me sentía completa. Villa de Leyva no fue solo un nuevo comienzo, fue donde aprendí a mantenerme erguida, no por nadie más, sino por mí.